Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cereales saludables. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hoy quiero hablarles de los cereales porque algunas personas nos escriben, bastantes personas nos escriben que les hablemos de los cereales. De qué tal son los cereales para efecto de uno adelgazar. Si usted ha leído el libro El Poder del Metabolismo, sabe que la forma de uno adelgazar realmente es mejorando el metabolismo. Hay muchas cosas que reducen el metabolismo, el hongo cándida, problemas con la tiroides, falta de hidratación y demás, pero una de las cosas que más reduce el metabolismo y que más engorda es consumir exceso de carbohidratos refinados. Estamos hablando de los alimentos como pan, harina, arroz, papa, dulce, azúcar y cereales. Quiere decir que los cereales caen dentro de esos tipos de alimentos que son puro carbohidratos, que son almidones. La palabra almidón quiere decir molécula de azúcar. Eso es lo que quiere decir en cualquier diccionario, una molécula que contiene muchas azúcares unidas, eso es un almidón. Así que cuando comemos un cereal, estamos comiendo almidón y el almidón es azúcar. Ahora, vamos a ver este tema de los cereales saludables. Quiero que vean primero una etiqueta de cómo más o menos se lee una etiqueta. Voy a poner aquí mis espejuelos. Okay. Fíjense, cuando usted ve una etiqueta, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, una etiqueta que lo tienen todos los productos, puede ver los datos de nutrición y a lo mejor se encuentra con un alimento así, que le dice pues que este alimento pues, es cero grasa, ¿no? Lo primero que usted va a mirar en un alimento, tiene que mirar cuál es la cantidad de la porción, ¿verdad? La porción que le están recomendando aquí es 1/4 de taza. Tiene que mirar eso bien porque hay un poco de engaño con ese tema, porque a veces un fabricante no quiere que usted sepa que el alimento tiene mucho azúcar. Y la forma en que lo hace, para que usted no se dé cuenta, es que le pone una porción bien pequeña. O sea, ¿qué le digo? Ahorita vamos a ver una Coca-Cola, por ejemplo, una Coca-Cola, le dice a la Coca-Cola pequeña, le dice que hay 2 porciones ahí. Todo el mundo sabe que de esa Coca-Cola pequeña nadie se toma la mitad. Pero una forma que tiene el fabricante de hacerle creer que está tomando poca azúcar es decirle aquí hay 2 porciones, sabiendo que usted se la va a tomar las 2, ¿no? En verdad no son 2 porciones, es una sola. Pero usted tiene siempre que mirar de cuánto estamos hablando. O sea, que la medida que hay acá abajo, datos nutricionales, va a ser en base a esa medida, a esa porción. Aquí está diciendo que 1/4 de taza de este alimento, ¿no? Tiene 0 grasa, ¿verdad? Y eso se ve muy bien, ¿no? Tiene 0 grasa saturada, también muy bien. Tiene 0 colesterol, correcto. Tiene 0 sodio y tiene 37 gramos de carbohidratos, ¿no? 37 gramos de carbohidratos, a eso habría que descontarle la fibra, porque la fibra es parte del carbohidrato, pero no se absorbe. Como no se absorbe, no cuenta, porque no le puede levantar la glucosa ni le puede engordar, porque no la va a producir insulina. Por lo tanto, usted siempre tiene que descontar la fibra. Así que usted diría 37 gramos de carbohidrato en ese 1/4 de taza, menos 1 gramo de fibra, pues le quedan 36, ¿no? Así tiene un ejemplo de cómo leer una etiqueta. Ahora, veamos aquí algunos casos reales de cereales. Por ejemplo, aquí tengo yo 2 cereales, ¿no? No lo están viendo todavía completo, pero ya mismito se los voy a enseñar. Fíjense, uno de ellos se anuncia constantemente en televisión. Es un cereal que lo usan para bajar de peso. Y dice que tiene un total de 27 gramos de carbohidratos, de los cuales hay 3 gramos que son de fibra. Por lo tanto, usted dice 27 menos 3 son 24 gramos, ¿ok? Ahora, este otro, que lo venden como un cereal más saludable, como es más saludable, pues es más caro, pues le dice que en una taza también, pues ese tiene 38 gramos de carbohidratos. Pero como es alto en fibra, ese tiene 8 gramos de fibra. Por lo tanto, usted dice 30 menos 8, 38 menos 8, le quedan 30, ¿ok? Así que usted está viendo aquí estos dos. Uno va a tener 24 gramos en una taza y el otro va a tener 30 gramos en una taza, ¿no? Porque usted descuenta siempre la fibra. Ahora, véanse aquí un momentito fíjense. Quiero explicarle, ¿verdad? Que esto que ve aquí, esto es un sobrecito de azúcar. Un sobrecito de azúcar como los que usted usa con el café cuando va a una cafetería. Esto tiene exactamente 2.8 gramos de azúcar. Entonces, para que usted pueda visualizar cuánta azúcar contiene un cereal, porque son almidones y los almidones todos se convierten en azúcar, o sea, cuando usted se come un cereal, pues es cereal, pero al ratito ya no es cereal, va a ser glucosa en su sangre. Y eso es equivalente a azúcar, porque el azúcar
es una mezcla de glucosa con fructosa, y eso es lo que es el azúcar. Así que usted puede visualizar cuánta glucosa, cuánta azúcar está comiendo en un cereal, mirando cuántos sobrecitos de esto contiene la porción que le están recomendando. Por ejemplo, aquí tiene uno, ¿verdad? Este que está acá, este se vende mucho, lo venden mucho para la gente adelgazar, ¿no? Qué sé yo, el Special K, ¿no? Este es el que le decía ahorita, que tiene 24 gramos, o sea, tiene 27 menos 3 gramos de fibra, son 24. Ahora, ¿cuántos sobrecitos de azúcar es comerse esos 24 gramos? Aquí se lo voy a poner, fíjese. 1, 2, 3, 24 gramos. Wow. 4, 5, 6, acabé, no, Wow. más, 7, 8, 9, ya llegó. Wow. O sea, cuando usted se come una taza de este cereal, usted se está comiendo el equivalente de 9 sobrecitos de esos de azúcar. Fíjese que si usted se toma un café, pues si a usted le gusta medio sosito, se toma con un sobrecito. Si le gusta medio, le toma 2 sobrecitos. Y si le gusta como melado, le echa 3. Pero no, aquí en una taza de este cereal saludable, que es para adelgazar supuestamente, tiene 9, ¿no? Ahora, este que está acá, es un cereal que lo venden acá en Estados Unidos, posiblemente en otros países, como algo súper saludable porque es muy alto en fibra, ¿no? Este es el que tiene un total de 38 gramos de carbohidratos. Menos 8, Go Lean, se llama Go Lean, quiere decir conviértete en delgado, ve delgado, conviértete en delgado, una cosa así, ¿no? Go Lean, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Este tiene 30 gramos netos, o sea, te dice 38 menos 8 de fibra, me quedan 30. Ahora, ¿cuántos son estos? Pues entonces, otra vez en sobrecitos, tienen 1, 2, una taza de esto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y como este es más saludable, 10. Ahí los tiene. Entonces, este tiene 9 gramos, 9 bolsitas de azúcar, y este es el equivalente de 10 bolsitas de azúcar. ¿Usted cree que usted va a adelgazar con esto? ¿Ok? Yo lo dejo que usted decida. Y esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.